Bienvenidos a un nuevo tutorial de artes visuales. Soy Juan Sabatés y hoy vamos a ver algunas cuestiones acerca del collage. Una práctica que tiene poco más de un siglo de vida. Eh, Cabe contarles que el collage fue descubierto o desarrollado primeramente, según la historia del arte, por Pablo Picasso, cuando durante su etapa cubista alrededor de 1912, si la memoria no me falla, se le ocurre que en vez de pintar un fondo de diario, resultaba más sencillo y conceptualmente más interesante pegar un papel de diario en el fondo de esa pintura e integrarla de esa manera. De ahí podemos decir que el collage aparece como una disciplina que auxilia a la pintura y al dibujo inicialmente, y que siendo papeles impresos, algo ajeno al mundo del arte o a la producción del oficio artístico, en ese momento es considerado como que la realidad, o un pedazo de realidad, en este caso impresa, ingresa dentro del mundo del arte, del plano plástico, en ese caso en una pintura. Aquí sobre la mesa tengo eh, algunos elementos impresos que nos van a servir para componer un collage. Respecto a la temática del collage, tiene mucho que ver con aquello que tengamos a mano como posibilidades para componer. De ahí desprendemos dos tipos de collage. Este que les describo, que es un collage híbrido, el collage que se pone en función de la pintura o el dibujo, o bien un collage que luego es intervenido sobre esa pegatina con dibujo o con pintura o con otra impresión. Ahí tenemos un collage híbrido. Y por otro lado tenemos el collage puro, que es netamente recorte y composición solo con papeles, sin ningún tipo de intervención ajena a esa práctica. Lo que tenemos aquí es una pequeña selección. Por un lado tenemos impresos industriales, revistas, y por otro lado tenemos cosas que nos pueden servir como textura visual, le hace el equivalente al diario de Picasso. Aquí hay unas impresiones de un trabajo propio que fueron hechas para descargar la tinta de impresión sobre estas hojas, y quedó el residuo aquí en la hoja. En este caso tenemos un marmolado, que es una práctica en la que en una batea con agua se colocan pinturas y elementos al aceite o sintéticos, como pueden ser esmaltes, como puede ser óleo. Aquí hay una intervención que está dada con lápiz acuarelable. Esta forma dio una idea de perfil y ese perfil entonces fue marcado con microfibras, con lápices acuarelables. Aquí hay un tipo de intervención que no tiene que ver con el collage, pero si cortamos esto y lo introducimos en un nuevo plano, puede ser usado como tal. Quizá lo usemos en un momento. Y aquí tenemos otro tipo de cosas. En el caso de la recolección de imágenes o de hojas que puedan ser utilizadas para collage, conviene repasar en revistas, en elementos que tengamos. No necesariamente tienen que ser imágenes, sino que también pueden ser fondos o texturas, como ahora veremos. Pero imágenes como esta, por ejemplo, o esta, son candidatas a mezclarse entre sí. Podemos componer un collage de estas dos partes, de este objeto aquí. Ahora lo compondremos a ver cómo queda. Y por otro lado tenemos otro tipo de cosas que pueden ser útiles como texturas, tramas o fondos. Este puede ser usado como un fondo, incluso el personaje que está aquí puede llegar a ser útil. Hay otros que funcionan directamente como trama, que se puede cortar un pedazo. ¿Cómo trabajar un collage? Bueno, una de las cuestiones que es importante es trabajar con una hoja que tenga una firmeza. Vamos a trabajar con una hoja blanca. Y hay varias formas de encarar un collage. La primera que vamos a mencionar es mediante cúter y regla. Hay que tener cuidado en este caso, no solo con el cuidado que hay que tener con el cúter en sí, herramienta que no conviene sacar demasiado la hoja, apoyar el índice acá, pulgar aquí y el resto de la mano cierra sola, y siempre se trabaja para atrás. Cuando trabajamos con regla o sin ella, conviene no poner la otra mano en el trayecto del cúter porque puede terminar mal. En este caso lo que vamos a hacer es trabajar, armar un marco con esto,
Y dependiendo del papel, como sea, siempre es conveniente no utilizar el cúter muy en punta porque puede rasgar el papel. Y eso, ¿ven? Puede provocar una ruptura. Eso es lo que tenemos que evitar. Por eso una inclinación casi horizontal del papel, de la hoja, perdón, la hoja del cúter, ¿no? No la hoja que estamos cortando, nos va a ayudar a evitar ese tipo de problemas que puede rasgar el papel dependiendo qué tipo de papel sea. Si tenemos esto de aquí, podemos utilizar el cúter como una forma de collage, de herramienta que nos permite hacer un corte más preciso. Y vamos a buscar el espantapájaros y vamos a utilizar el otro método, que es un método por todo desconocido, que es la tijera. En este caso, para no demorarnos demasiado y poder pasar a otros ejemplos, vamos a hacer un corte bastante burdo. Se puede hacer un corte más interesante con, por supuesto, cúter o mismo la tijera, pero más preciso. Tradicionalmente, y por esto vuelvo al fenómeno Picasso incorporándolo al mundo de la pintura, tradicionalmente el collage se rompe con la mano, es decir, utilizamos una cierta técnica que nos ayude a evitar que la figura se rompa. Esto entonces puede salir de aquí. Y empezamos a componer imágenes que tengan una temática. Hay veces en donde, por ejemplo, necesitamos hacer un corte exacto y vamos a suponer que queremos que salga de aquí. Entonces lo apoyamos, hacemos una marquita ahí y esa marquita también se puede reproducir en algunas zonas como para tener una noción de dónde lo vamos a pegar. Entonces ya sabiendo que eso está acá, cortamos. Y una cuestión que tiene el collage es cómo pegarlo. Lo recomendable es pegamento en barra, porque no hará que el papel se ondule. Vamos a ponerle muy poquito como para presentarlo. Esto venía acá. No, venía aquí. Y las marquitas que hemos hecho nos van a ayudar a ubicarlo adecuadamente. La otra variable, entonces, es trabajar con las manos. Aquí podemos hacer una marcación, si se quiere, e ir con el mayor de los cuidados tratando de seguir esa marca que hemos hecho. Nuevamente, dependiendo del papel y el tamaño de lo que ustedes hagan, puede resultar más o menos prolijo. Aquí la intención era cortar una textura que se puede colocar tapando las caras de algunos personajes. Por ejemplo, genera un tipo de composición así. Vamos a ver otro ejemplo donde trabajamos directamente con el fondo. También se pueden ayudar con la regla. Una manera de trabajar esto es con la regla. Da una ruptura parecida a la de la mano, pero con otra prolijidad. Naturalmente esto se puede realizar de una forma pactada. Puede ser de que los mismos elementos que ustedes tienen del collage, las imágenes les detonen una composición. Lo importante es, teniendo las posibilidades que tenemos de utilizar la tecnología, tales como por ejemplo un celular, se pueden probar diferentes aspectos e ir fotografiándolos. Por ejemplo, decir, esta composición así tiene una buena carga, es una imagen
Inclusive se puede utilizar el texto, que es otra de las cuestiones que tiene el collage. Trabajar con el texto, con la palabra, componer una especie de página o de composición que esté vinculada a una temática. Y una recomendación también es trabajar con el archivo. Cuando encuentran una imagen que pueda llegar a resultarles de interés, esa imagen, guardarla. Es decir, si son asiduos a realizar collage, no siempre se encuentran las mismas cosas y se las puede ir guardando, clasificándolas. Tener una carpeta. Aquí, por ejemplo, una forma de pegarlo también prolijo es se lo apoya y con la misma regla se hace una presión para que pegue parejo. Aquí tenemos una composición que por color está similar. Hay un choque entre el cuadrillé y las verticales de los textos con estas espirales y a su vez este color da con esto. Este collage lo acabo de armar, no lo tenía previsto. Me pareció interesante la mezcla de ambas cosas. Esto también puede utilizarse como si fuese una textura, se puede utilizar como un fondo. La libertad que tiene el collage es que todo se puede reutilizar y, como les decía, una forma cuando no tienen la seguridad de qué es lo que quieren hacer es trabajarlo con la fotografía. Es decir, componen, colocan algo de esto y ven que no funciona. Tal vez a esto mismo, taparlo ahí. Lo que decíamos de integrar esto puede funcionar calcando la nariz del personaje, viéndolo. Y ahora, con un cúter, cortamos por ahí. El collage puede iniciarse de atrás para adelante si tienen diversos elementos. Si tienen un fondo, un color, algo que oficie como una textura, como una trama, pueden empezar desde ahí y ir agregando los objetos más pequeños luego. Digo esto ya ahí empieza a pasar algo. Se puede replicar lo mismo aquí. Esta misma marca la podemos cortar. Y vamos a ver cómo es un collage híbrido entonces, porque ya aquí tenemos un papel de fondo con una intervención que es este, pero a su vez esto podemos intervenirlos encima. Si tomamos que esto puede ser el ojo de otro personaje, el papel barrilete también es una buena forma de trabajar con color. El papel barrilete, cuando se trabaja uno encima del otro, llega a tener superposiciones de color. Si esto es un ojo, podemos tomar esto como una nariz y podemos ir interviniendo ya. Hacer una intervención. Tenemos una nariz acá. Podemos colocar una silueta aquí. Que la podemos ir cerrando con otros valores. Colocar una boca. Y naturalmente esto se puede trabajar con una técnica similar a la que está en el otro lado de la imagen, y así generamos lo que usualmente en artes visuales se llama integración, es decir, un uso técnico que
que se usa en el otro lado para generar una imagen nueva. Aquí esto fue utilizado como una separación entre dos partes. La composición está armada de manera espontánea, pero nos ayuda a ver diferentes posibilidades, algunas que se acercan más al diseño, al afiche, otras que se acercan más a la experimentación plástica, otras que pueden tener un sentido más alegórico. Esas son las diferentes variaciones del collage, tanto en su parte técnica como en la parte temática. También está la posibilidad de fabricar las texturas propias, como es este el caso, o es el caso del marmolado de fondo, u otros marmolados que pueden llegar a ser útiles para trabajar como textura y encima intervenirles o usarlos como fondo para agregar objetos y hacer pequeñas composiciones. El collage permite todo esto y mucho más. El límite son las herramientas impresas o los papeles que utilicemos para hacerlo y la imaginación propia o el interés de hacia dónde se puede llevar esa composición. Espero que les haya sido útil, que se armen un archivo y que incorporen estos pedazos de realidad a sus obras.